Entonces hoy día lo que nos queda pendiente son las hepatopatías crónicas y dentro de ellas el término más importante es la cirrosis hepática, ¿ya? Así que vamos a tratar de enfocarnos en ese punto. Primero, solo para que ustedes tengan una idea central, dentro de las enfermedades cirróticas, probablemente la más preponderante aquí en Chile es la cirrosis alcohólica, ¿ya? Existe una etiología que se conoce como hepatopatía alcohólica, que va desde un daño simple y agudo hasta un daño agudo fulminante y termina con una hepatopatía crónica en donde el hígado se comporta como un hígado insuficiente, ¿ya? Y se lo reconoce por su cantidad de daño en el sentido de la cicatrización celular y fibrosación, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, habitualmente nosotros deberíamos consumir no más que 60-80 gramos por día de alcohol y eso no debería ocurrir todos los días, ¿ya? Y es en el caso del varón. En el caso de la mujer debería ser la mitad, o sea, no más de 30 a 40 gramos de alcohol día, siendo un día, insisto, no habitual, o sea, no se puede tomar diario, ¿ya? Para que alguien entienda cuánto es un gramo de alcohol, la idea es hacer el traspaso de los grados alcohólicos a el gramo de etanol, ¿ya? Si ustedes quieren hacer el ejercicio en la casa, les dejo ahí la fórmula, pero más que nada para que sepan en realidad cuántos gramos de alcohol consumen ustedes y tengan claro si efectivamente sobrepasan la capacidad hepática o no, ¿ya? Pero para que ustedes se hagan una idea, un tarro de, o sea, como se llama, una lata de cerveza, tiene aproximadamente 10 gramos de alcohol puro, ¿ya? Ese es como su valor de alcohol total, ¿ya? Está hablando de una lata de 200 ml. En gramos, acuérdense que no estoy hablando en grados, no confundir, ¿ya? Recuerden que una mujer tolera aproximadamente entre 30 y 40 gramos y por lo tanto eso significa que una mujer podría tolerar en el máximo de las condiciones aproximadamente 3 latas de cerveza, ¿ya? En un día. Y siempre que este no fuera de consumo diario. O sea, que en el fondo no consumiera todos los días. ¿Por qué le hago hincapié en esto? Porque muchas veces nosotros despreciamos el consumo de componentes que son hepatotóxicos, pensando que como no hay una patología observable, no hay información clínica relevante, no hay daño hepático. Y la verdad es que, como yo les mencionaba ayer, el daño hepático no se observa o no se detecta, al menos que haya una afectación más allá del 70% del hígado, ¿ya? Entonces, considerando que la cirrosis aquí en Chile más importante o más relevante es la cirrosis alcohólica, la mayoría del término de hoy se los voy a referir a eso, ya a la cirrosis alcohólica. Pero no olvidar que existen otras patologías como la cirrosis derivada de las enfermedades metabólicas, relacionada por ejemplo con hipertensiones, con diabetes, con dislipidemias, que se conoce como hígado graso no alcohólico. A modo general, en el contexto del alcoholismo o del consumo de alcohol, ¿ya? Lo que ocurre es que nosotros consumimos etanol, el etanol es tomado por la alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que ustedes ven acá, y la convierte en acetaldehído. El acetaldehído es un compuesto extremadamente tóxico y oxidante, ¿ya? Y es el que produce mucho daño en el del hígado. El acetaldehído, como es tóxico, es rápidamente tomado por la aldehído deshidrogenasa para formar acetato, que este va a ingresar a la vía del ciclo de Krebs, ¿ya? Porque es importante también mencionar esto, porque si ustedes se fijan, es una ruta que entrega electrones y que además es una ruta que es energética. Y eso es por lo tanto el que implica, o que muchas veces se preguntan uno si el alcohol engorda, la respuesta la tienen ustedes ahí mismo. Si es energética, obviamente va a producir un aumento en el metabolismo tanto de los lípidos como de los carbohidratos y eso va a llevar a un aumento de peso, ¿ya? En general, las mujeres tienen una producción inferior del alcohol deshidrogenasa y por lo mismo se toleran menos, en menor cantidad el alto consumo de alcoholes, pero la alcohol deshidrogenasa es una enzima que se puede inducir. Por lo tanto, si uno toma continuamente alcohol, uno puede inducir esta enzima y por lo tanto tener mayor tolerancia al consumo de alcohol. Y eso explica por qué las personas que toman de manera habitual pueden tomar grandes cantidades sin que esto las afecte, les produzca deshidratación, mareo, etcétera, ¿ya? ¿Qué enfermedad, o sea, qué datos tenemos sobre nosotros sobre la cirrosis relacionada con el alcohol? Primero, que se ha visto en estudios que una persona puede consumir hasta 160 gramos por día en periodos inferiores a 5 años, recuerden que esto no es día a día, y eso no va a generar necesariamente una hepatitis alcohólica, o sea, que no solamente basta con el consumo y el consumo sea de altas dosis, sino que además tiene que haber otros factores que aporten para la producción de esta hepatitis alcohólica.
¿ya? Ahora, otra cosa importante es que solo el 50% de las personas que tienen ya alcoholismo van a presentar a los 20 años una cirrosis notoria, ¿ya? Es decir, hay personas que van a lograr que esta no sea clínicamente relevante, o bien incluso en algunos casos que no tenga importancia fisiopatológica. Pero ojo que el alcohol se considera como un factor que que predispone, digamos, al daño hepático, ¿ya? Y el hecho de que no sea diagnosticado en la clínica no significa que no exista la cirrosis. Por lo tanto, acá se informa que del 15% de los bebedores exagerados, al momento de la autopsia, presentan una cirrosis notoria a nivel del análisis de la biopsia, ¿ya? La otra cosa que es importante es que el consumo de alcohol no es dependiente del tipo de alcohol. Yo muchas veces he escuchado a la gente que dice, es que este alcohol es bueno, este alcohol es malo, no, este es un mejor trago. No tomes esta basura porque este es un mal trago. La verdad es que eso no existe. El alcohol es el alcohol, ¿ya? El alcohol, a lo mejor para el sabor, para la palatabilidad, en el fondo, olor y otros, puede ser mejor o peor, pero el alcohol sigue siendo alcohol y el daño que produce sigue siendo el mismo, ¿ya? Independiente de si era un whisky de muy mala calidad o un whisky de muy buena calidad, ¿ya? Ahora, estos alcoholes van a producir entonces una hepatitis inicial aguda, que era un poco lo que veíamos nosotros con las hepatitis virales, donde la diferencia de la hepatitis viral es que aquí a medida que el paciente siga progresando en el consumo de estas sustancias, ojo que no es la única sustancia, pero es la más importante, va a llevar entonces a un proceso fibroso en el tiempo. O sea, la hepatitis alcohólica va a tornar a hacerse crónica y ese proceso fibroso va a llevar a una alteración de la anatomía hepática, ¿ya? Y la anatomía hepática va a generar nódulos dentro del hígado y estos nódulos fibrosos es lo que nosotros vamos a conocer ahora como cirrosis, ¿ya? Junto a estos nódulos de fibrosis vamos a encontrar también que hay una gran cantidad de necrosis y inflamación, que eran un poco las imágenes que yo les mostraba el día de ayer. Vamos entonces, si un paciente varón consume 60 gramos diarios intermitentes de alcohol por aproximadamente 15 años, ¿a qué me refiero con esto? Se toma 6 cervezas día por medio o cada 3 días y las toma aproximadamente por 15 años, lo que vamos a tener es que un 8% de la población no va a tener ningún efecto importante a nivel hepático. Un 9% de la población va a tener algunos tipos de trastornos fibróticos y algunos grados de hepatitis, pero menores. El 57% de la población va a tener hígado graso con la consiguiente enfermedad hepática, ¿ya? Y un 4,9% va a ser la cirrosis montada, que es el daño hepático crónico, ¿ya? Eh, Eso va a llevar, o la diferencia de estos valores en el fondo van a llevar a que el paciente tenga patologías que son como intermedias, por así decirlo, o sea, hepatitis agudas que van cronificando con el tiempo, que es el valor que está acá, ¿ya? Que es es la resta de la sumatoria que ustedes tienen ahí arriba, y el paciente va a tener un mix de hígado graso con hígado cirrótico, ¿ya? Y es ahí donde vamos a encontrar el resto de la población, que eso es lo más común que vamos a observar en los pacientes alcohólicos, o no necesariamente alcohólicos, pero que consumen en grandes cantidades de alcohol. ¿Cómo ocurre entonces el daño hepático mediado por el consumo de alcohol? Lo que vamos a tener entonces, en primera instancia, lo que les decía yo, que el etanol es tomado por la aldehído deshidrogenasa y que este es un factor preponderante para la producción de acetaldehído y que esto es extremadamente tóxico. ¿Ya? ¿Por qué es tóxico? Porque produce cambios a nivel del estrés oxidativo y además produce cambios a nivel del ciclo de Krebs y eso va a llevar a cambios en el sentido de que nuestro organismo va a disminuir la actividad del ciclo de Krebs, ya que tiene un potencial energético derivado de esta fase, y esa disminución en la actividad del ciclo de Krebs va a llevar a una disminución en la síntesis de proteínas y de lípidos, ¿ya? Además, este cambio en el control del estrés oxidativo va a llevar a un aumento en la cantidad ácida, digamos, a nivel de la sangre y también en la producción de cuerpos cetónicos, ¿ya? Además, también va a llevar a un aumento de las antinoxidasas, activando la vía de las antinoxidasas vía el ADP, generando cambios en el metabolismo de nuestras purinas. Particularmente lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento en la degradación de las purinas y un aumento en la producción de ácido úrico, ¿ya? Esto que ustedes acaban de ver a nivel del estrés oxidativo va a llevar a que haya un aumento de la respuesta inmunológica dentro del hígado. O sea, no solamente vamos a tener un cambio oxidativo potente con todo el daño que les acabo de mencionar, sino que vamos a tener una respuesta inmunológica, ¿ya? Esta respuesta inmunológica va a llevar a un cuadro que se llama como cuadro endotóxico,
¿ya? El cuadro endotóxico corresponde a un aumento a nivel hepático de las células de Kupffer. Las células de Kupffer, también les había mencionado yo, que eran macrófagos residentes del hígado, ¿ya? Y son la población de macrófagos más importante de nuestro cuerpo. Las células de Kupffer están habitualmente encargadas de limpiar el daño que se ha producido por diferentes agentes, ya sea de nuestra dieta como nuestro sistema. En el caso del aumento de la ingesta de alcohol, va a producir una activación de estas células de Kupffer independiente de la dieta y independiente del daño sistémico. Estas células de Kupffer van a llevar a un aumento sistémico de la interleuquina 6, del factor de necrosis tumoral, del factor activador de plaquetas, de la interleuquina 1, del factor de crecimiento transformante, etc. Y de las mismas especies de oxidantes. La suma de todo esto va a generar un estado que está inflamado en el hígado, permanentemente inflamado, pero además va a estar permanentemente activado la vía fibrótica, ¿ya? Y también va a estar activado el estrés oxidativo por ambas vías, ¿ya? Lo que va a llevar entonces a la muerte del hepatocito. Es decir, que a mayor consumo de alcohol, mayor probabilidad de muerte del hepatocito. Si además le sumamos la cronicidad, vamos a tener una pérdida entonces de la masa de los hepatocitos y va a ser reemplazada por la aparición de este tejido fibroso, ¿ya? Otra cosa importante es que el consumo de alcohol en primeras etapas, y no solamente el alcohol, sino que de las azúcares, de los lípidos refinados, etcétera, va a llevar a la aparición de un grado de acumulación de componentes grasos, lo que se conoce como esteatosis y microesteatosis, ¿ya? Ahí al frente ustedes tienen un hígado donde observan ahí la vena central. Acuérdense que era una cosa redondita que le seguían unos anillos, unos aros en forma de bicicleta, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver que se pierde esa forma de rayos de bicicleta, se pierde la continuidad de la vena central. Aquí tenemos, esto lo que ustedes tienen al frente es una estatosis hepática, ¿ya? Claramente. Y se puede observar que hay acúmulos de grasa dentro del tejido hepático, esas pelotitas grandes que ustedes ven es esteatosis, pero si alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo la diferencia de la microesteatosis? Simple, por ejemplo, ahí ustedes tienen una célula que tiene microesteatosis. Ustedes se fijan, en la microesteatosis hay acúmulo de grasa, pero no hay desplazamiento nuclear. En la esteatosis como tal, hay un acúmulo de grasa y hay desplazamiento del núcleo, es decir, como se convierten como si fueran adipocitos, ¿ya? Acuérdense que el hígado es un componente importante en el metabolismo de todas las sustancias que tenemos en el organismo, por lo tanto requieren su maquinaria metabólica y mitocondrial funcional. El hecho de que aparezcan estas gotas de grasa va a conllevar a una disminución de la función hepática. Por lo tanto, tener hígado graso microesteatóxico o macroesteatóxico, en el caso del frente es macroesteatóxico porque tiene una gran cantidad de células de macro, digamos, grandes gotas, va a conllevar esto, tanto micro como macro, a un daño permanente en el hígado, ¿ya? El que va a aportar entonces a la aparición de estos cuadros fibróticos. ¿Ya? Una cosa importante de mencionar es que las microesteatosis y las macroesteatosis son clínicamente asintomáticas. De hecho, existen estudios a nivel internacional que indican que aproximadamente el 30% de la población juvenil, o sea, donde están ustedes, tiene algún grado de hígado graso. Ya que si uno les pudiera hacer un escáner en el fondo a ustedes, una resonancia de abdomen, observaríamos que el 30% de ustedes tiene hígado graso, ¿ya? El hígado graso es reversible. El punto es que en la medida que se demora más en ocurrir la reversibilidad, me empieza a aparecer la fibrosis, ¿ya? ¿Cómo se pesquisa o se teme o se presume un hígado graso? En pacientes que tienen gamma GT elevada, ¿ya? En pacientes que tienen macrocitosis, en pacientes que tienen los triglicéridos elevados o bien directamente por la tomografía abdominal, ¿ya? Lo más común es los triglicéridos elevados. Generalmente, cuando uno tiene los triglicéridos elevados sobre 150 miligramos por decilitro, se tiende inmediatamente a creer que la persona puede tener un hígado graso, pero en general no se hace la ecotomografía, al menos que el paciente tenga una actividad dolorosa o haya reportado otro tipo de sintomatologías, como fatiga, cambio en la coloración de la piel, etcétera, ¿ya? ¿Qué cosas van a ocurrir a nivel histológico? Porque lo anterior era a nivel de laboratorio.
a nivel histológico se va a observar, si uno pudiera hacer una biopsia, se va a observar un aumento del volumen del hepatocito, se pone más redondito, más gordito, ¿cierto? Van a aparecer conjuntos de colágeno, que son conocidos como cuerpos hialinos, ¿ya? Va a aparecer un aumento en el tamaño de las mitocondrias, conocidas como megamitocondrias, va a aparecer directamente el depósito de colágeno observable, digamos, y va a aparecer lesión menular, ¿ya? ¿Cómo se va a observar el paciente cuando tiene todo esto anterior montado? Aquí, si bien puede ser asintomático, muchos pacientes ya son observables con ictericia, con un cuadro febril y con el dolor en el hipocondrio derecho, ya que es el dolor clásico hepático. ¿Ya? Y lo que sí es importante es que la elevación de las transaminasas no, va a tener una relación 2:1, y esto es importante que ustedes lo sepan, pero que su elevación no va a ser mayor a 5 veces, ¿ya? Al revés de cuando veíamos en la clase de ayer, donde la elevación elevaban a valores de 500, 600, etcétera, en la hepatitis fulminante elevan a valores de 1000, 2000, 3000, hasta 10.000. En este caso, los pacientes van a tener valores extremadamente conservados, valores de 40, 50, 100 máximo, ¿ya? Y que muchas veces es difícil pesquisar si efectivamente se debe, por ejemplo, la toma de un medicamento, a un cuadro febril, un cuadro inflamatorio, y no a un cuadro hepático, ¿ya? Entonces, teníamos este hígado que estaba aquí, que ustedes ya saben que no está sano, que está estetóxico, y si lo dejamos progresar, seguimos consumiendo alcohol o medicamentos o drogas, va a seguir progresando el daño. Y ahora ustedes lo que van a observar es que junto con estas pelotitas de grasa, ¿cierto? Con esta macroesteatosis, vamos a observar una extravasación del tejido inflamatorio al tejido hepático, ya que son esos puntos negros que ustedes ven ahí. Y esto va a generar que se ocupen los espacios por el tejido inflamatorio, pero además de eso va a desaparecer la célula viable y van a aparecer entonces estas como líneas, si ustedes ven que son como unas tiras dentro del componente hepático, que son nada más ni nada menos que cicatrices, ¿ya? Significa que por ahí murió alguna célula y fue reemplazada por tejido colágeno. Ahí también hay más, hay una bien larga, si ustedes la ven ahí, la estoy marcando entre medio, todo eso no tiene celularidad, eso que está ahí, y eso es un indicador de que hay tejido colágeno. Una vez que aumenta el tejido de colágeno, lo que va a ocurrir es que va a impedir que los sinusoides puedan irrigar de manera adecuada el tejido celular, y por lo tanto el tejido celular sin la irrigación adecuada van a entrar en una fase isquémica, y la fase isquémica va a llevar finalmente a la muerte celular, y una vez que mueran las células va a quedar solo las trabéculas de fibrosis y de colágeno, y ustedes van a terminar observando solo estas líneas o estas tiras, ¿cierto? Sin celularidad adentro. Ya lo que ustedes ven ahí es una fibrosis por hepatitis crónica severa, en este caso alcohólica, ¿ya? Ahí no hay sobrevivencia celular en esa imagen y por lo tanto no hay función hepática, ¿ya? Ahora, como les decía yo, el alcoholismo no es el único que produce estos efectos, también lo produce el hígado graso no alcohólico, ¿ya? Es decir, donde hay daño hepático, pero el origen no es el alcohol, que hasta hace 10 años atrás yo les habría dicho que no era importante, no era relevante en la población, pero en la actualidad anda cerquita del porcentaje de daño hepático relacionado a fibrosis, ¿ya? Pero donde la persona toma muy poco alcohol o incluso llega a no tomar o no consumir alcohol, ¿ya? En el contexto del hígado graso no alcohólico, nosotros nos vamos a encontrar con la esteatopatitis no alcohólica, ya conocida habitualmente como NAFLD, ¿ya? Este es un cuadro patológico que, si ustedes lo ven, se caracteriza por estas gotas grasas. Acá estamos hablando de una macroesteatosis potente, digamos, mi hija está hablando. Y esta estatosis o esteatopatitis alcohólica se identifica porque, a diferencia de lo anterior, ustedes pueden ver que hay un mayor componente inflamatorio y hay menor producción de fibrosis. Ya yo les voy a devolver la imagen. Ustedes se fijaban acá, si es que me siguen la idea, había muchas trabéculas, ¿cierto? Mucha fibrosis. En el caso de la esteatopatitis o la esteatosis hepática, si uno mira la imagen, la verdad es que en algunos lugares hay fibrosis, como por ejemplo este que está aquí. Yo tengo un ojo muy entrenado, por eso es que las veo fácil. Y por eso es que trato de tirarle las rayitas para que ustedes la vean conmigo. Ahí también tenemos otra. Pero si ustedes se fijan, hay muy poquita fibrosis. Lo que más hay es un componente esteatóxico y además un pequeño componente, pero menos relevante, inflamatorio. Ustedes tienen ahí un conjunto de inflamación. Eso se llaman inflamasomas, ¿ya?
¿Por qué lo diferencio? Porque la probabilidad de que nosotros tengamos esteatosis por actividades no alcohólicas es bastante más alta, porque nos gusta la dieta de las papas fritas, de los completos, el chocolate, los dulces, las galletas, etcétera, la azúcar refinada. Y la probabilidad de tener insuficiencia, o sea, perdón, resistencia a la insulina también es más alta en la población, particularmente en la población adulto joven. Y además de una mala dieta, somos sedentarios. Entonces, esa es como una bomba de tiempo para que ocurra esta foto que ustedes tienen ahí al frente, que es una biopsia de una estatosis hepática. ¿Cómo se ve la estatosis hepática en los pacientes o los sujetos? En el 88% de las personas es normal, así que uno no puede decir que uno está sano solo porque no tiene sintomatología o solo porque está delgado o solo porque hace un poco de ejercicio, ¿ya? Producto que es imposible saber que hay una esteatopatitis. En algunos casos puede haber un aumento de las transaminasas, pero este es muy acotado, no mayor a 4 veces, ¿ya? Sí hay una relación de AST-ALT cuando se hace el análisis de transaminasa de 1:1. Cuando cuando yo les mencionaba la relación alcohólica, cuando es por alcoholismo el daño, que es mucho más grave, la relación es 2:1. La relación en el caso de la esteatopatitis no alcohólica, generalmente diabética, la relación es 1:1. Y lo que sí es importante es que hay un aumento de la fosfatasa alcalina y de la ferritina, ¿ya? También pudiese haber alteración de la albúmina, etcétera, que se correlaciona también con estos síndromes metabólicos, con esto aumento de la presión arterial, trastornos cardiovasculares, dislipidemias, diabetes, etcétera, ¿ya? Entonces, si uno quiere ver el monito de cómo se ve un hígado en los 3 estados, así fácil, vamos a ver que hay un hígado con normal, ¿cierto? Un hígado con cicatrices fibrosas, que es lo que ustedes pudiesen ver ahí en el monito, y finalmente un hígado cirrótico donde se ven estos nódulos fibróticos con pérdida de la viabilidad. Y si ustedes se fijan, este es el tamaño final de un paciente, el tamaño final de un hígado de un paciente cirrótico. Se perdió volumen, se perdió funcionalidad, se perdió actividad y por lo tanto sobrevida óptima para el paciente, ¿ya? ¿Cómo ocurre la cirrosis? La fibrosis, yo les había contado que es un mecanismo que se relaciona con este daño oxidativo, este daño inflamatorio, etc. ¿Cómo ocurre ahora la fibrosis? Si nosotros mantenemos la actividad inflamatoria, mantenemos la actividad de producción de compuestos fibrosos en el tejido dañado, si mantenemos esta actividad también de acúmulo de grasa, lo que vamos a tener es que se van a activar unas células dentro de nuestro hígado que se llaman células esteladas, ¿ya? También se conocen como células estrelladas. Las células esteladas son unas células encargadas de la acumulación de vitamina A, pero también de otras vitaminas y otras grasas, ¿ya? Estas células son poquitas y están generalmente a la orilla de los sinusoides. Si uno ve el monito aquí abajo, lo que nosotros vamos a observar es que hay una pequeña cantidad de células esteladas entre el sinusoide hepático, que es la imagen que ustedes ven aquí, y el parénquima hepático, que son los hepatocitos, ¿ya? ¿Por qué hay poquitas de estas células? Porque estas células esteladas, como les decía yo, solo cumplen una función de almacén de vitaminas, ¿ya? Bueno, estas células esteladas son las que van a ser activadas por las células de Kupffer con esta cascada inflamatoria que yo les mencionaba, y las células esteladas se van a poner ahora a secretar en grandes cantidades colágeno, particularmente el colágeno tipo 4, ¿ya? Y van a producir inhibidores de las metaloproteinasas, que son las que cortan el colágeno. Entonces, va a producir colágeno y a su vez va a producir inhibidores de la colagenasa. Además de eso, van a producir colágeno, que les decía yo, que es de tipo fibrilar, pero además va a producir laminina y fibronectina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una degradación de la matriz clásica y va a producir un reemplazo de esta matriz clásica por una matriz de colágeno exagerada, ya que está aumentada en grandes cantidades. Y eso va a generar un cambio en la membrana basal. Y si ustedes se fijan en la imagen, donde esta que está aquí es normal y esta que está acá abajo es con activación de las células esteladas, lo que van a observar es que en el espacio que antes, donde antes dormían las células esteladas, ahora se va a llamar de depósito colágeno y de depósito de fibronectina, de laminina, etcétera, ¿ya? Además del componente inflamatorio que traía las células de Kupffer. El hecho de que se llene de colágeno aquí, que ustedes ven aquí, va a generar que se genere un taponamiento entre el sinusoide y el hepatocito. Y el hepatocito va a quedar aislado. Y el hepatocito al quedar aislado no va a tener nutrientes, no va a tener oxigenación y se va a volver isquémico. Y un hepatocito isquémico que no se recupera es un hepatocito que está muerto, ¿ya? Y si está muerto no cumple su función biológica. Entonces,
A modo general, lo que vamos a tener es que va a ocurrir una lesión hepática, por el origen que sea, ya sea quirúrgico, ya sea por toma de alcohol, ya sea por consumo de azúcar exagerado, ¿ya? O por consumo de drogas y de fármacos también. La lesión hepática va a llevar a una activación de los hepatocitos para poder conllevar la lesión como tal. Y va a haber una actividad de las células de Kupffer que van a tratar de limpiar el tejido dañado al inicio. Las células de Kupffer van a secretar factores de crecimiento, las citoquinas mencionadas, algunas sustancias como el PAF, ¿ya? Que van a llevar entonces a la modificación de las células estrelladas o esteladas, cualquiera de los nombres correctos. Y la célula estelada va a dejar de ser un acúmulo de vitamina A para producir o ponerse como células fibróticas, ¿ya? Se van a volver fibrocitos y van a producir fibrogénesis, ¿ya? Y la fibrogénesis va a llevar a un acúmulo del colágeno como tal, ¿ya? Además, las células esteladas, con esta producción exagerada de matriz extracelular, van a reclutar a más células inflamatorias, produciendo o generando más daño. Si aquí no se detiene la actividad dañina, o sea, si no dejamos de beber alcohol, si no dejamos de consumir fármacos que son dañinos, si no dejamos de producirle daño al hígado, se va a producir una perpetuación y una cronicidad. Ahora, si nosotros cambiamos el estilo de vida o cambiamos la alimentación o cambiamos la ingesta del daño, en este caso sería el alcoholismo, lo que vamos a hacer es que al disminuir en el fondo lo dañino, el hígado va a entrar en una fase de resolución con las células que están buenas y funcionales, y en su fase de resolución va a empezar a degradar el colágeno producido por las células esteladas y va a inducir a la apoptosis celular, ¿ya? Y eso va a generar que se mueran las células esteladas que eran fibrosas y que también disminuya las células de Kupffer del medio. Y también va a llevar a que los hepatocitos dañados se autoeliminen, ¿ya? Y se produce autofagocitosis, ¿ya? Que es un mecanismo por el cual ocurre sobrevivencia celular. Y las células que no están dañadas entonces empiezan a dividirse para reemplazar el tejido dañado, ¿ya? Ahí al frente ustedes tienen un tejido hepático donde se puede identificar ya no visualmente, sino que ahora mediante una tinción. Esto también son fotos de laboratorio, no es de mi laboratorio, eso sí. Eh, lo que se hace es teñir con un color diferencial a la hematoxilina eosina, que es el clásico rojo que ustedes conocen. Se tiñe con una tinción que se llama de tricrómico de Mason, ¿ya? Que lo que hace es teñir de verde azulado el colágeno. Entonces uno puede saber rápidamente dónde está el colágeno y si efectivamente los ácidos hepáticos están siendo afectados, ¿ya? Y uno observa en la fotografía como el colágeno, por ejemplo aquí, ha aislado este acino, y al aislar este acino, prontamente este acino va a empezar a morir porque no tiene nutrición ni irrigación, ¿ya? Y hay zonas donde el colágeno es extremadamente ancho, y eso significa que las células que están allá adentro ya no se recuperan. Por ejemplo, también ustedes pueden ver aquí que está comenzando a morir el tejido que está ahí dando vuelta, ¿ya? Esos puntos blancos corresponden a esteatosis, ya que hay una macroesteatosis. Y si uno se fija bien al frente, va a observar que hay muy pocas zonas donde hay sobrevida celular normal. Por ejemplo, esta que está aquí, y ahí con suerte, siendo bien amoroso, o sea que está ahí, etcétera, ¿ya? Entonces lo que vamos a observar es que finalmente el fenómeno que les acabo de explicar va a generar daño hepático que va a ser crónico y por lo tanto permanente. ¿Quiénes, ¿Cuáles son las causas de esta cirrosis que les estoy hablando yo? Además del alcoholismo, lo que les decía yo, las enfermedades metabólicas como la diabetes y los trastornos cardiovasculares. Pero además de esas dos, nos vamos a encontrar con el consumo de la cirrosis biliar secundaria, aquellos pacientes que sufren de trastornos biliares donde hay regurgitación del contenido biliar y este produce daño en el hígado, ¿ya? También el consumo de drogas hepatotóxicas. Cuando me refiero a drogas, me refiero tanto a las drogas legales como ilegales, ¿ya? Dentro de las legales vamos a tener los fármacos que tienen actividad, por ejemplo, las benzodiazepinas, los estimuladores adrenérgicos, etcétera. Y dentro de las ilegales, la cocaína, la pasta base, etcétera, ¿ya? Vamos a tener aquellos pacientes que tienen hepatitis crónicas y que tienen a nivel autoinmune, ¿ya? O sea que en el fondo el cuerpo genera daño celular, las hepatitis virales como la hepatitis B, etcétera, ya las tumoraciones, etcétera, ¿ya? Cuando ocurre la cirrosis, puede que el paciente no tenga grandes síntomas importantes, no sea tan observable o que normalicemos este daño. Ya yo le voy a explicar por qué nosotros lo normalizamos.
pero va a llegar un momento donde va a haber cosas que no se van a poder clínicamente esconder, ¿ya? Dentro de ellas va a aparecer la guatita de cerveza que llama alguna gente, que no es nada más ni nada menos que un comienzo de la ascitis, ¿ya? La ascitis es un aumento del volumen intraabdominal a niveles que no son tolerables para la vida de manera común, digamos, ya la vamos a ver en unos segundos más. Además va a aparecer desnutrición en el sentido de que va a haber menos volumen muscular y puede haber también un aumento de la glicemia en el paciente. Va a haber cambios en la circulación de la vena porta, de la vena esplénica, y también va a haber cambios a nivel inflamatorio y irrigación del vaso. Y van a aparecer venas dilatadas en todo el organismo, ¿ya? Además, el paciente puede tener o no tener ictericia y puede tener o no tener encefalopatía hepática, que es finalmente el cuadro final del daño hepático, ¿ya? La encefalopatía hepática es la que lleva, por ejemplo, los trastornos psiquiátricos de los pacientes que son alcohólicos. Los pacientes empiezan a sufrir de cuadros de delirio, cuadros de psicosis, cuadros de demencia también. Los pacientes se vuelven más agresivos, menos respondedores al medio social, etcétera, ¿ya? Entonces, veamos qué es lo que ocurre ahora con mi paciente crónico. ¿Cómo es que se ve este paciente crónico en el tiempo? ¿Ya? Ustedes me cortan, chicos, si me paso, por favor. ¿Ya? Y si no, les pido disculpas. ¿Cómo se ve entonces este paciente crónico? ¿Y qué es lo que le va a pasar a este paciente cirrótico? Eso es lo que quiero que veamos en un segundito. Entonces, para eso nosotros tenemos que pensar en la que vamos a llamar insuficiencia hepática. Va a llegar a un punto donde el organismo ya no va a poder contrarrestar la actividad metabólica y por lo tanto se va a volver insuficiente, ¿ya? Acuérdense que yo les había mencionado que el hígado soportaba una carga de hasta una pérdida del 70% y aún así era imposible notar que hubiera algún cambio clínico. Pero ¿qué pasa cuando perdemos más del 70% funcional? Va a aparecer entonces la insuficiencia. Y la insuficiencia se va a recibir dos nombres. Vamos a tener a la insuficiencia hepática fulminante, que ya la habíamos hablado, que es conocida como la falla hepática fulminante, y la falla hepática crónica, ¿ya? Ambas tienen un mismo mecanismo final. La diferencia es el mecanismo por el cual ocurren. En las fulminantes por un daño rápido, con una respuesta inflamatoria potente, donde no hay fibrosis de por medio. En la crónica no hay una respuesta rápida, es conservada en el tiempo, y hay fibrosis notoria, menos respuesta inflamatoria, y lo más probable es que el paciente sepa que puede hacer una falla fulminante crónica, ¿ya? Una falla crónica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Es que en la aguda, la alteración ocurre dentro de las primeras horas o días a las cuales es sometido el hígado al daño, ¿ya? Y la destrucción va a ser masiva de los hepatocitos, muy rápida. No van a haber mecanismos compensatorios que puedan mantener la sobrevida del paciente, por eso que son tan graves, y por lo tanto el paciente no va a poder mantener la demanda metabólica por muchos días, ¿ya? Y la falla, por lo tanto, es multisistémica. En el caso de la insuficiencia crónica, como la alteración fue sostenida e irreversible en el tiempo, el paciente tiene un compromiso sistémico, pero no tiene mayores cambios, ¿ya? La anoxia siempre va a ser crónica, es decir, la persona sigue estando expuesta a lo que le está produciendo el daño, ¿ya? Como, por ejemplo, sigue consumiendo alcohol. El hígado va a tender a compensar durante los primeros años y en general la persona como que se va a acostumbrar o va a normalizar esta compensación hasta que va a llegar un momento donde el hígado va a colapsar, ¿cierto? Y va a haber cierta funcionalidad, aunque sea una mala funcionalidad, va a existir esta funcionalidad. Ahora, ¿cómo se ve clínicamente un paciente con una falla hepática? ¿Ya? Da lo mismo si es crónica o es aguda, pero mayoritariamente me refiero a las crónicas porque son las más notorias. Lo primero es que el paciente va a tener cambios vasculares, van a aparecer las arañitas vasculares, que es lo que ustedes ven ahí, eso es una arañita vascular, y las arañitas vasculares aparecen producto de que hay un aumento en la presión hepática, debido a que el hígado al no poder soportar la carga metabólica, no va a poder soportar tampoco la presión del cuerpo. Recuerden que el hígado irrigaba hacia vena cava inferior, por lo tanto tenía mucho del volumen corporal está dentro del hígado. Si el hígado no puede mantener este volumen corporal, lo que va a generar es que le aumente la presión general del cuerpo, ¿ya? Particularmente la presión hacia el ingreso cardíaco, pero también hacia las venas esplánicas, renales, umbilicales, etcétera, ¿ya? Esto va a generar un aumento entonces del volumen, de la presión vascular y eso va a generar ruptura vascular, particularmente a nivel dérmico, donde están las venitas más chicas, ¿ya?
Además de eso van a haber otros cambios, como cambios a nivel de las uñas, donde se va a perder el colágeno, la producción de colágeno de manera adecuada, se van a volver quebradizas, van a perder la lúnula, se les va a perder la coloración, ¿ya? Además, el paciente va a tener cambios que son endocrinos, producto de que no se va a poder mantener el metabolismo hormonal y va a aparecer, por ejemplo, ginecomastia, feminización, en el caso de las mujeres, pérdida del ciclo menstrual, pérdida de la libido y infertilidad, ¿ya? Va a aparecer este líquido intraabdominal conocido como ascitis y va a aparecer este daño hepático cerebral, ya conocido como encefalopatía hepática. ¿Por qué se puede precipitar la aparición del daño hepático, particularmente en pacientes crónicos? Por la aparición de una hemorragia digestiva alta, por cuadros de estreñimiento sostenidos en el tiempo, por el uso de sedantes tipo benzodiazepínicos, por el uso de diuréticos de manera crónica, pacientes con insuficiencia renal, pacientes que sufren de infecciones interrecurrentes o pacientes que tienen trastornos proteicos a nivel de la dieta, ¿ya? Ingerir muchas proteínas puede llevar a cambios metabólicos importantes, ya que las proteínas requieren una función metabólica hepática, ¿ya? ¿A qué me refiero con ingerir muchas proteínas? Por ejemplo, hay dietas donde, como no se consume productos cárneos, se tiende a reemplazar esta proteína cárnea por proteínas exógenas, ya como proteína de la soya, de la lenteja, etcétera, o del poroto, y esto genera que la persona tenga que consumir mucha cantidad de proteínas para poder reemplazar las proteínas animales, y eso va a producir una sobrecarga alimenticia, ¿ya? También me refiero a aquellas personas que consumen solo proteínas en su dieta, ya que hacen dietas hiperproteicas o las dietas cetogénicas, etcétera, ya, que en el fondo conllevan a la ingesta de más del 15% de la proteína diaria necesaria. Eso produce una sobrecarga hepática, que por sí sola no es un daño, pero si el paciente ya tiene un daño, puede producir una precipitación del daño que el paciente tenía, ¿ya? Ahora, vamos primero con la hepatitis fulminante, ¿ya? La hepatitis fulminante se divide en tres subgrupos clínicos: la hepatitis hiperaguda, la aguda y la subaguda, ¿ya? La hiperaguda aparece muy rápido dentro de las primeras horas donde la persona ha sufrido la noxa. Por ejemplo, la persona se intoxica con algún agente dañino, como por ejemplo paracetamol. Como es muy rápida la aparición de la enfermedad, alcanzan a aparecer la sintomatología clínica, por lo tanto el paciente es atendido rápidamente, y como es atendido rápidamente, se puede llevar a la recuperabilidad y por lo tanto tiene buena sobrevida, ¿ya? En cambio, la aguda o subaguda se demoran a aparecer aproximadamente más de una semana, incluso más de un mes, ¿ya? Y por lo tanto el paciente no detecta la clínica y eso genera muchísimo daño hepático, y eso genera que haya un pronóstico muy malo a estos pacientes. En general los pacientes tienen que ser trasplantados porque de lo contrario su sobrevida no es grande, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales va a producirse estas hepatopatías fulminantes? Va a producir por cambio en la perfusión hepática, ya sea producto de una cirugía, de un trauma, etcétera, por la toxicidad celular directa, por ejemplo, el consumo de paracetamol, de hongos alucinógenos, de cocaína en dosis mayores a la tolerada, de algunas drogas, etcétera, por la producción de respuestas inflamatorias potentes, ¿ya? Dentro de los casos más observados de las hepatitis fulminantes tenemos la sepsis, el cuadro séptico, que generalmente termina en muerte, el paro cardiorrespiratorio, donde suele ocurrir que se trata de salvar la función cardíaca, pero no se preserva la función hepática, y por lo tanto el paciente, después de pasar el paro cardiorrespiratorio, termina con una falla hepática que se precipita en las próximas semanas, ¿ya? No termina generalmente en daño hepático y, si no es recuperado rápidamente, en muerte. Por las hepatitis virales fulminantes como la hepatitis A y B, por el uso de algunas drogas como interferón y las drogas que les había mencionado, y por la actividad oxidante, ¿ya? Hay algunas enfermedades importantes donde se produce esta falla fulminante, que les mencionaba yo, que es la hepatitis B, pero también es la enfermedad de Wilson, ¿ya? En general, la mayoría de estos pacientes que son los fulminantes agudos son los que terminan en trasplante, ¿ya? Al frente ustedes ven la porcentaje de trasplantes que ocurrieron en el 2008 en Chile, ¿ya? Y de todos los trasplantes realizados en Chile, la hepatitis fulminante fue una de las más importantes de los trasplantes que se requirieron a nivel de niños, ¿ya? Y en el caso de los adultos, por desgracia, fue la hepatitis C, que yo les decía que es poco común, pero cuando existe, Dios que es dañina, ¿ya? Y el cuadro cirrótico, ¿ya? Además, si uno mira en el año 2008,
¿Cuántos trasplantes se realizaron? No tengo un monito más actualizado, pero yo les conté que el año pasado el orden era el mismo. Se realizaron aproximadamente 19 trasplantes ese año y la lista de espera de ese año era de cerca de 220, o sea que eran 200 personas que no pudieron ser trasplantadas y lo más probable es que esas personas no hayan aguantado, ¿ya? En Chile la realidad del año pasado fue muy parecida y de hecho la lista sigue siendo la misma. Siempre hay aproximadamente 200 personas que están en lista de espera urgente para trasplante, valores cercanos a 200, y aproximadamente unas 2000 que están en periodos moderados de trasplante, o sea que pueden aguantar un poquito más, pero que tarde o temprano van a necesitar el uso de un trasplante, ¿ya? ¿Cuáles son las causas más comunes de daño hepático agudo? Esta no es de Chile por si acaso, pero son las más comunes a nivel mundial. El paracetamol es el que produce la mayor cantidad de daño fulminante. De hecho, en Chile el daño fulminante más común en niños es el paracetamol. El consumo de drogas recreacionales, digamos, que en este caso son hongos. El uso de algunos componentes farmacológicos como anestésicos y el alotano, las infecciones virales como hepatitis A, B, etcétera, los trastornos vasculares como el shock, el ataque cardíaco, el paro cardiorrespiratorio, perdón, los tumores, etcétera, ¿ya? Para ejemplificar uno de los efectos de la hepatitis fulminante, elegí el paracetamol porque probablemente es el más común y de hecho ahora que estamos en pandemia, donde los niños están mayor tiempo en el hogar, ha aumentado notoriamente la tasa de intoxicaciones por paracetamol en niños, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros consumimos paracetamol, nosotros consumimos una dosis de 500 miligramos, dosis única habitualmente, pero que pudiésemos repetirla en el tiempo, ¿ya? Si uno se siente muy mal, toma una dosis de arranque de 1 gramo, que serían 2 pastillas de 500 miligramos, ¿ya? Y en las pacientes con COVID se recomienda tomar 3 gramos al día, ¿ya? Y que son los pacientes más agravados, digamos. Lo máximo que tolera el hígado sin producir daño es de 4 gramos al día, ¿ya? ¿Dónde empieza a ocurrir la IC50, que es la tasa de muerte en los pacientes? Al 50%, ocurre, voy a cambiar el color porque no se ve bien, a los 8 gramos, es decir, a los 8 gramos el 50% de los pacientes va a fallecer por daño hepático producido por el paracetamol, ¿ya? Lo máximo que se ha visto tolerado en un paciente es de 35 gramos, eso es muchísimo por si acaso, y generalmente son pacientes que tienden a tener tendencias suicidas. ¿Por qué es tan dañino el paracetamol si es que es un fármaco que nosotros damos con cierta seguridad en la población? La verdad es que el paracetamol bajo las dosis tóxicas es extremadamente seguro, no produce grandes efectos adversos, no tiene problemas de tolerancias cruzadas ni grandes problemas de alergia, no es teratogénico en el embarazo, es bien tolerado en el anciano y en el recién nacido, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Es que el paracetamol a dosis terapéuticas, aproximadamente el 90% es glucuronizado y sulfatado. Acuérdense que los glucurónidos son los que se eliminan con la bilis, ¿ya? Y este glucurónido va a pasar a la vía intestinal, va a recircular y va a ser excretado finalmente en la orina y no produce ningún daño. Aproximadamente un 5% del paracetamol que ha sido consumido además en la dieta va a ser eliminado de manera directa por las orinas, ¿ya? Pero, y solo pero, cuando uno pasa de la dosis tolerada, o sea, estamos hablando de sobre los 4 gramos diarios, parte del paracetamol va a saturar a la enzima que glucuronida y por lo tanto esta enzima no va a poder seguir trabajando y eso va a generar que en lugar de utilizar la glucuronidasas, la UDP, va a ser tomado por los citocromos P450, que son los citocromos encargados de producir la metabolización de fármacos, ¿ya? Yo sé que ustedes no tienen farmacología, pero es un tema que es súper interesante esto de la metabolización de fármacos, ¿ya? La citocromo P450 es la encargada del metabolismo de los fármacos en la mayor parte de las drogas que uno consume. En el paracetamol, la dosis terapéutica no entra por la CYP y menos mal que no entre por esta CYP, ¿ya? Cuando se satura el glucurónido, las glucuronizaciones, entonces el paracetamol está obligado a entrar por la CYP, quiera o no, porque no tiene otra enzima que lo degrade, ¿ya? Entonces, sobre 4 gramos, ingresa por la vía de la CYP. Cuando se produce el uso de esta CYP, de la citocromo P450, la CYP va a producir un compuesto que es N-acetil parabenzoquinoimida, conocido cariñosamente, porque su nombre es complejo, como NAPQ1. Para que ustedes se hagan una idea de lo que es la NAPQ1 es lo que se utiliza en el veneno para ratones, ¿ya?
Entonces es una quinona y las quinonimidas son extremadamente tóxicas y no son toleradas por el ser humano. Nosotros la producimos de manera espontánea si consumimos muchas dosis de paracetamol. Este NPK1 va a tratar de ser eliminado mediante la vía del glutatión, que es un antioxidante, pero cuando este satura, o sea, seguimos consumiendo más paracetamol, ya no 4 gramos, sino que ahora 8 gramos, él se va a ver obligado el sistema a convertir este NAPQ, que es muy tóxico, en algo que según el organismo es menos tóxico, pero en estricto rigor va a ser peor, que va a ser un mercaptano. Y los mercaptanos abiertamente son hepatotóxicos y neurotóxicos, ¿ya? Y eso va a llevar finalmente al daño por paracetamol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si un paciente consumió más de 4 gramos, más de 8 gramos, más de 4 gramos en general en la población, más de 8 gramos para poder producir la mortalidad de los pacientes. ¿Qué es lo que se va a observar? Que en las primeras 24 horas el paciente es asintomático, en el peor de los casos tiene náuseas y vómitos. Quiere decir que es una patología hiperaguda, o sea, perdón, que no es una patología hiperaguda, sino que es aguda, demora más de 24 horas. Y eso significa que el daño hepático se acumula antes de que el paciente lo observe, ¿ya? Después de las 24 horas, el paciente recién va a acudir al laboratorio porque se va a sentir mal, va a tener dolor en el hipocondrio derecho, va a tener oliguria y va a tener trastornos pancreáticos, ¿ya? Después de esas 72 horas, el paciente va a ser finalmente hospitalizado y, como ustedes pueden ver, miren el daño hepático que hay adentro, valores de transaminasa sobre 10.000 unidades. El daño es fulminante y si el paciente no es recuperado en esta etapa, simplemente el paciente va a morir, ¿ya? Eh, en general se trata de recuperar al paciente en la etapa 2 y los pacientes que son recuperados en la etapa 2, el hígado regenera y queda sin compromiso de por vida o los compromisos son menores, por ejemplo, intolerancia al consumo de alcohol o al consumo de grasas, pero no más que eso. Si el paciente no es recuperado entre la etapa 2 y 3, la probabilidad de que no quede con daños crónicos es baja y, como les digo yo, puede existir o precipitar la muerte. Y por lo tanto, estos pacientes entran rápidamente en la lista de necesidad de trasplante hepático, ¿ya? Así como tenía el paracetamol, tenemos otras drogas. Por ejemplo, aquí se les muestra el ejemplo de las setas, del consumo de hongos tóxicos, hongos alucinógenos. En general es para que ustedes se hagan una idea de que no son los únicos componentes que producen daño hepático las drogas comunes, sino que también hay otros componentes que están en la naturaleza, ¿ya? Esto no es una clase de toxicología. Yo igual hago clase de toxicología, pero las hago ahora, justo lo estamos haciendo este semestre, ¿ya? Y se hace para medicina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener un paciente que tiene, por ejemplo, ingesta masiva de alcohol. Vamos a tener un paciente que, por ejemplo, tiene una infección bacteriana con cuadro séptico, o un paciente que tiene un cuadro hemorrágico, o un paciente que tiene una alteración electrolítica, ¿ya? Y esto va a generar un daño en el paciente, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a saltarnos desde la hepatitis fulminante, me voy a saltar ahora a la hepatitis crónica. Recuerden que los mecanismos son muy parecidos. Lo que cambia ahora es que al ser crónica hay fibrosis de por medio, ¿ya? Así como, y en ese mismo contexto, así como estos ejemplos que estaban aquí, ya el uso de drogas, de la ingesta masiva de alcohol, el coma etílico, por ejemplo, el cuadro séptico, etcétera, producen un daño fulminante, también son precipitantes de la insuficiencia hepática para los pacientes crónicos, ¿ya? O sea, también pueden llevar a una desregulación en el paciente crónico estos mismos efectos y producir finalmente la falla. O sea, podemos tener un paciente crónico que está súper bien, se siente relativamente bien, está bien controlado y al paciente se le ocurre tomar una copita de alcohol. Total, una copita de alcohol no le hace mal a nadie. Y justo esa copita de alcohol es la que va a precipitar el daño, debido a que el hígado está en un estado donde está sobreviviendo, pero no está ejerciendo bien sus funciones. Entonces, cualquier nox externa lo va a llevar a su daño, ¿ya? Yo ya le había explicado un poco cómo ocurría entonces el daño hepático, que había una activación de las células esteladas, que esta activación era mediada por las células de Kupffer, ¿cierto? Y se producía entonces un aumento de la matriz extracelular y del colágeno. Así que no voy a entrar más en esta foto. Y finalmente lo que uno va a observar entonces es que hay un cambio del hígado normal a un hígado que está extremadamente dañado. Este hígado que está extremadamente dañado, recuerden que no necesariamente el paciente está consciente de su daño, que va a tener algunos cambios particulares, pero que va a ser al final el precipitante, la infección, el alcohol, la droga, la que va a llevar al daño o falla, ¿ya? No nos vamos a meter más con eso. ¿Cuáles son los antecedentes que van a llevar a la falla hepática crónica? ¿Ya? Lo que vamos a tener entonces, lo primero que les mencionaba yo, que era el cambio en la irrigación intrahepática, lo que va a generar que el hígado no soporte la presión de la vascularización y eso genera una hipertensión
dentro del hígado. Y la vena que más soporta volumen dentro del hígado es la vena porta. Por lo tanto, vamos a tener una hipertensión portal. ¿Ya? Esto va a llevar a que el aumento de la presión intrahepática lleve un aumento de la presión a la zona esplénica, que es donde se irriga el hígado, ¿ya? Y eso va a llevar a que se haya una vasodilatación esplénica, y el aumento de la vasodilatación en sí va a generar una disminución del volumen arterial efectivo, ya que al estar más vasodilatado va a moverse más lento el volumen, la presión arterial, y por lo tanto más lento el volumen, ¿ya? La disminución del volumen arterial va a llevar a una activación del eje de la renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Siendo detectado como una especie de hipotensión, como si el paciente estuviera hipotenso, ¿ya? Así que ser hipotenso no es estar sano, que les quede claro. Al detectar esta hipotensión, se va a activar el eje, y el eje va a producir aldosterona, que a su vez va a activar a la hormona antidiurética, ¿ya? La activación de este eje va a llevar a que el paciente tenga una disminución de la excreción de sodio y una mayor retención de sodio, para que haya un aumento de la presión arterial. Supuestamente el organismo requiere aumentar esta presión arterial. Pero además va a haber una disminución del volumen líquido libre que se excreta, o sea, se va a orinar menos, ¿ya? Y por lo tanto se va a retener más líquido y se va a llevar a edematización del paciente, ¿ya? Además, el aumento de este sodio y este líquido va a llevar a un aumento de la resistencia vascular periférica, lo que va a llevar a su vez una vasoconstricción renal, impidiendo que se elimine más líquido todavía, o sea, más líquido se retiene. Incluso estos pacientes llegan a no orinar, a orinar cero, ya en los peores de los casos. Como el paciente aumentó el eje de la renina-angiotensina, aumentó la concentración de sodio sistémico y aumentó la cantidad de volumen, este volumen tiene que moverse en alguna parte, ¿ya? Por lo tanto, el paciente va a estar edematizado. Si a eso le agregamos que el hígado está funcionando mal, el paciente va a producir menos albúmina, porque la albúmina se produce en el hígado. Y la albúmina es la encargada de mantener el potencial oncótico o la presión oncótica, ¿ya? Y por lo tanto va a caer la presión oncótica al tener una hipoalbuminemia, ¿ya? Al producir menos albúmina. Como hay menor presión oncótica, va a hacer que el líquido que estaba edematizando al paciente, este líquido que era porque no orinaba y porque tenía mucho sodio, el líquido se mueva hacia aquellos tejidos donde se puede equiparar la presión oncótica, que ahora es menor, ¿ya? Y una de las cavidades donde se puede poner este líquido, producto de que puede soportar, digamos, esta caída de la presión oncótica, es el líquido intraabdominal, ¿ya? Y en la medida que el paciente consume líquido y no puede botarlo por la vía urinaria, va a aumentar el volumen total de su cuerpo, ¿ya? Y este volumen total va a ir a parar al mismo lugar, que es este espacio intraabdominal, ¿ya? Y eso va a llevar a un efecto, digamos, de la insuficiencia hepática, que es conocida como ascitis, ¿ya? La ascitis va a empezar a aumentar en la medida que aumente el volumen, y eso va a generar que el paciente tenga a su vez un menor volumen plasmático efectivo, va a tener menos volumen dando vuelta, ¿ya? Y el menor volumen, adivinen qué es lo que va a generar: un aumento del eje de la renina-angiotensina, un aumento del eje simpático, perdón. Y eso va a llevar nuevamente a una reabsorción tubular del sodio y una disminución de la excreción de sodio total, o sea, excretar menos sodio por el paciente, y eso va a arrastrar agua, y el paciente va a tomar más agua todavía, producto de la vía renal, entorpeciendo aún más el daño que tenía el paciente a nivel acítico. Y de hecho el paciente puede tener 10 litros, 15 litros, hasta 20 litros dentro del volumen de acítico. Y ese volumen hay que tratar de evitarlo, ¿ya? Junto con lo anterior, junto con la ascitis que le acabo de mencionar, con los cambios en los potenciales de la presión periférica, con la reabsorción del sodio, la reabsorción de agua y la baja de la presión oncótica, el daño hepático a su vez va a generar que el cuerpo sea incapaz de eliminar el amonio, porque para eliminar los cuerpos amoniados se requiere la actividad hepática. Como la actividad hepática está fallida, digamos, el amonio, que proviene ya sea de las bacterias intraintestinales o ya sea por la degradación de las proteínas en nuestro organismo, ahora se va a empezar a acumular. Y la acumulación del amonio va a actuar a través de los mecanismos inhibitorios del sistema nervioso central, es decir, el amonio se va a acumular y va a llegar al sistema nervioso central. El amonio se considera como una sustancia neurotóxica, ¿ya?
y eso va a generar trastornos en la neurotransmisión, particularmente la neurotransmisión GABA, ¿ya? Pero no es la única. Y eso va a generar trastornos en el fondo en la movilidad del paciente, en la actividad neurotransmisora, etcétera. Lo que va a generar entonces un cuadro clínico que es conocido como encefalopatía hepática, que se acompaña de una hipertensión endocraniana producto del aumento de los cuerpos amoniados y esta hipertensión va a llevar a cambios a nivel periférico como el aumento de la hipertensión sistólica, la bradicardia, cambios en el tono muscular, anomalías en respuesta a la luz y trastornos respiratorios diferenciales, ya pacientes apneicos, etcétera, ¿ya? A medida que va aumentando la encefalopatía, porque el paciente va adquiriendo más amonio, se va produciendo mayor daño neurológico, se va produciendo finalmente muerte neuronal, y el paciente va a entrar en 3 grados de la encefalopatía, o sea, en 4 grados en realidad, que son los que ustedes ven ahí al frente, que va a estar partiendo por el bradisíquico, que en el fondo es menos contestador, más tranquilo, sosegado, no hace respuestas adecuadas al medio, pasando por conductas confusionales, ya, finalmente al lenguaje incoherente, somnolencia y al coma, ya que es donde finalmente falla el cerebro. Antes había fallado el riñón, había fallado, o sea, por la falla del hígado había fallado el riñón, había fallado la cavidad abdominal y ahora nos falla el sistema nervioso central, ¿ya? Y eso va a generar, la suma de todo lo que les acabo de explicar, va a generar, porque yo no me quiero alargar más, un síndrome que también es un daño renal y va a generar un síndrome que también es pulmonar. Ahora, una cosa bien importante de mencionar es que estos pacientes, como tienen trastornos de la presión general periférica, va a generar que aumente la presión esplánica alternativa y dentro de ellas vamos a tener a la vía esofágica, duodenal y anal. Y eso va a generar que se produzcan hemorroides anales y ulceraciones a nivel esofágica con un aumento de la hemorragias, digamos, esofágicas, y acuérdense que estos pacientes no producen albúmina, pero tampoco producen factores de la coagulación, por lo tanto es casi imposible contener estos cuadros hemorrágicos, precipitando finalmente no solo una anemia, sino que probablemente la muerte por el cuadro hemorrágico, además del cuadro encefálico y la insuficiencia en los otros órganos mencionados. Ya chicos,